Hola, hola gente, un saludo, sean bienvenidos. Con este video tutorial doy inicio al curso de mecánica newtoniana, en donde estaremos aprendiendo todo lo relacionado al movimiento y las leyes que lo rigen. Pero bien, para más detalle de lo que trata este curso, en la descripción del video te dejo el contenido de todos los temas que vamos a tratar por aquí, por esta plataforma. El objetivo de este curso es entender las leyes del movimiento con toda la formalidad requerida y de la manera más fácil posible. Pero bien, para que lo creas, te invito a ver este primer video en el que podrás medir lo aprendido a través de la autoevaluación que te dejo aquí en la descripción de este mismo video, además de los ejemplos adicionales y ejercicios propuestos que encontrarás allí. Y para no alargar tanto esta introducción, lo que vamos a hacer en este primer tutorial es familiarizarnos con la naturaleza vectorial del mundo que conocemos. Primero lo haremos en 1 y 2 dimensiones y los vectores en 3D los dejamos para un siguiente video. Entonces te invito a que continúes viendo este video y por supuesto que continúes aprendiendo. Muchísimas gracias por continuar. Bien, para empezar a entender esa naturaleza vectorial de nuestro mundo físico, vamos a restringir el movimiento de una partícula a una dimensión. Así que esa partícula solo puede moverse a lo largo de una línea recta. Pero antes de definir qué es un vector, es necesario entender el concepto de dirección. Para eso vamos a considerar una partícula que en realidad puede ser cualquier cosa, un objeto, lo que sea, pero que está ubicada en cualquier punto de esta recta. Y vamos a suponer que ese punto se encuentra aquí. Y llamémoslo P. Ahora, yo no puedo dar ninguna información de P, no hasta que no tenga definido un marco de referencia. ¿Y qué es un marco de referencia? Es fácil. Un marco de referencia es un punto en esta línea recta desde donde el observador determinará las magnitudes físicas asociadas a la partícula que estamos estudiando. Así que en esta recta ubico otro punto, que digamos que sea este punto aquí, donde se va a ubicar el observador, y ese será mi marco de referencia. Ahora bien, en una dimensión, el observador podría ubicar a la partícula ya sea a la izquierda o a la derecha de él. Si a estas orientaciones le asignamos un signo, es decir, negativo a la izquierda y positivo a la derecha, de O, claramente, entonces lo que hacemos es orientar a la línea y ya no simplemente será una línea, sino que ahora se llamará un eje, que por tradición llamaremos simplemente eje X. Y por regla general, todo eje siempre está orientado en dirección positiva. Así que para verdaderamente llamarse esto un eje, tenemos que colocarle una flecha aquí. Así que con la introducción de los signos más y menos, hemos dado dirección u orientación a la partícula. Ya con todo lo que se ha dicho, podemos o tenemos elementos para definir qué es un vector. Está claro que si la partícula está a la derecha del observador y a una distancia que vamos a llamar d, intuitivamente trazamos una flecha que va desde O hasta el punto P con el objetivo de localizar a la partícula. Y ya está, esto es un vector, al menos gráficamente lo es. ¿Y qué información nos aporta? Bueno, si estamos hablando del vector posición, como es nuestro caso, entonces el tamaño del vector me da información de cuán lejos o cuán cerca está la partícula del observador. El tamaño del vector, por supuesto que es la distancia d. Y el hecho de que esté apuntando a la derecha ya me da información de la dirección. Y eso es un vector, una cantidad o magnitud física que además de requerir su magnitud escalar, como es la distancia d, también requiere que se especifique su dirección. Bien, ahora nosotros ya sabemos representar gráficamente un vector, pero ¿cómo lo hacemos o cómo lo representamos desde el lenguaje escrito de la matemática? Para lograrlo, vamos a dividir a nuestro eje en partes iguales. Como pueden ver, la distancia d ahora es igual a 5 veces la unidad que hemos escogido. Y si a cada espacio unidad yo le asigno un vector del mismo tamaño,
Es decir, que este pedazo de aquí a acá, pues, sea un vector unidad. Gracias a esto, yo puedo ver fácilmente que mi vector posición es equivalente a 5 veces ese vector unidad. Voy a denotar el vector posición con la letra R y esta flechita aquí arriba indica que estoy hablando de un vector. Y esto, por supuesto, que debe ser igual a 5 veces la unidad, que sería la magnitud multiplicada por el vector unitario u sub x. Es decir, este vector de aquí lo vamos a llamar u sub x. Y aquí en esta expresión yo tengo toda la información de un vector. Por un lado, tenemos, por ejemplo, aquí que esta es su magnitud y por el otro lado, este vector unidad o unitario me denota la dirección. Vale aquí resaltar que este símbolo está en forma de gorrito, indica que se trata de un vector unidad, a diferencia de este que es una flecha que indica que es un vector del cual representa una magnitud física. Con esto claramente yo estoy diciendo que el vector unitario u sub x no representa una magnitud física. El único propósito de este vector unitario es definir una dirección. Y esto significa que yo podría expresar cualquier otra magnitud física asociada al eje x en términos de ese vector unitario u sub x. El término unitario, recuerdo, es porque la magnitud o el tamaño de ese vector, como estoy mostrando aquí en el gráfico, es equivalente a 1. Y la magnitud de cualquier vector, en nuestro caso sería R, pues se representa a través de unas barras y verticales como de valor absoluto. Esto también se le conoce como módulo. Vale, en este caso, pues la magnitud del vector sería simplemente 5u. Por supuesto que la magnitud de u, el vector unitario, tan solo sería igual a 1. Bien, veamos otro ejemplo rápido aquí de lo poderoso que es esta notación. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un vector, pero esta vez apuntando hacia la izquierda, es decir, digamos que la partícula por alguna razón se encuentra a la izquierda. Entonces, matemáticamente, ¿cómo describo yo este vector? Pues fácil. Este vector que vamos a llamar A, pues me está diciendo que la magnitud de este vector es 3 unidades de las que tenemos ahí. Pero además está apuntando hacia la izquierda. Entonces nosotros debemos hacer uso aquí del vector unitario y con un signo menos indicamos que está apuntando hacia la izquierda. Así que yo puedo escribir esto de esta manera. Y claro, este es un simple ejemplo simplemente para ilustrarte cuando el vector está apuntando hacia el lado negativo. ¿Y cuál sería la magnitud de este vector? Bueno, la magnitud de este vector, que es el tamaño, pues simplemente es 3. Nota que para hablar del tamaño del vector A, yo no necesito especificar la dirección, que en este caso sería el signo menos. Con este ejemplo entonces te resalto que la magnitud de un vector siempre es positiva. De ahí las barras de valor absoluto. Bien, y para terminar con todo el respecto al vector unitario, la definición general del vector unitario es tan solo u sub x. Bueno, noten que no estoy colocando aquí u sub x, porque voy a decir que esto es un vector unitario para cualquier eje. Eso se va a definir como el vector dividido sobre la magnitud del vector. Esto en términos generales me define un vector unitario. Por ejemplo, para el caso del vector unitario u sub x que tenemos definido en la recta del eje x, si quisiéramos hallar u sub x, pues dado el ejemplo que hemos trabajado, sabemos que el vector es 5u en la dirección u sub x sobre la magnitud del vector. Y como ya vemos, la magnitud del vector es 5 unidades. Entonces cancelamos aquí estos valores y por lo tanto tenemos que, perdón, aquí debí solo colocar u, es igual a u sub x. Bien, ahora hablemos de suma y resta de vectores
lo cual se da de forma muy natural en nuestro mundo físico, ya que si por ejemplo consideramos que la partícula que tenemos ubicada en el punto P se desplazara hacia un nuevo punto que vamos a llamar P', y vamos a suponer que es aquí donde lo estoy ubicando. Y el vector que indica su desplazamiento pues sería este de acá. Y supongamos que la magnitud de ese desplazamiento pues sería A. Entonces usted puede darse cuenta fácilmente de que la posición de la partícula en P', medida desde O, pues es evidentemente un vector que voy a llamar R', el cual será igual a la magnitud, que en este caso es la distancia desde el punto P' hasta O, y por el gráfico podemos darnos cuenta que eso es la distancia D más A. Esta sería la magnitud. Y por supuesto que la partícula está a la derecha, entonces pues la dirección nos la da el vector unitario y tendríamos en este caso esta expresión de aquí. Claro, si distribuimos estas cantidades, pues aquí tendría sencillamente D dirección U sub X más A por la dirección U sub X. ¿Y qué tenemos acá? Bien, esto de acá pues sería mi vector que va de 0 a O, que llamamos, si no estoy mal, creo que fue R. Y este otro vector que, bueno, vamos a darle nombre que será simplemente, llamémoslo D. O sea que lo que tenemos es la suma de dos vectores R más D. Ahora bien, si tomamos la escala que tomamos hace un rato, donde D es igual a 5 unidades, pues es evidente de la figura que A sería igual a 2 unidades. Bajo esa escala, mi vector R' pues sería sencillamente 5 unidades en la dirección U sub X más 2 unidades en la misma dirección. Y esto por supuesto que me daría 7 unidades en la dirección U sub X. Y ese vector en el gráfico sería, por supuesto, un vector que va desde O hasta el punto P'. Y si cuentan las unidades, pues seguro que verifican que hay 7 unidades. No importa que el vector esté fuera del eje, lo importante es que sea paralelo al eje. Bien, ¿y ahora qué hay de la resta? Bueno, un ejemplo de la resta podría ser que en lugar de conocer el desplazamiento del punto P al punto P', la información que yo tengo es el vector posición en el punto P y el vector posición en el punto P'. Si es así, es evidente que el desplazamiento de P a P' es la resta de los vectores R' y R. Lo que digo es esto. Tendremos que la posición final, que la he llamado R', menos la posición donde inicialmente estaba, que le había dado el nombre de R. Y esto sería mi vector desplazamiento. Si nosotros pues tomamos lo que vale cada vector, que en el caso que hemos resuelto tenemos 7 unidades en la dirección X menos las 5 unidades en la misma dirección U sub X. Déjenme corregir acá. 5 unidades en la dirección U sub X. Y por supuesto que esa diferencia me daría 2 unidades en la dirección U sub X positiva. Sigue quedando el vector que hemos dibujado en color amarillo apuntando hacia la derecha. Entonces he introducido este vector aquí, el cual es una magnitud física muy importante dentro del estudio del movimiento. Y de forma general, pues tan solo necesito de dos vectores para determinarlo, que son el vector posición final y el vector posición inicial. Así que para cualquiera de dos vectores determinados desde el marco de referencia, pues el vector desplazamiento se define como el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Y esto es válido ya sea para una, dos o tres dimensiones. Note que una recta realmente puede ser interpretada como una suma de vectores. Por ejemplo, yo aquí podría obtener, en lugar de ese menos, pues colocar la suma del vector menos R sub i, donde ese vector menos
R sub i realmente es el negativo del vector R sub i. ¿Qué significa que sea el negativo? Pues es el mismo vector, que quiero decir, tiene la misma magnitud, pero que apunta en dirección contraria. Es decir, que si mi vector, por ejemplo, es este de aquí, pues el negativo de ese vector vendría siendo en la misma magnitud, que sea el mismo tamaño, pero apuntando exactamente en su dirección opuesta. Vale, y esto quiere decir que los mismos métodos aplicados a la suma pues se aplican para la resta, solo que operando con el negativo del vector en consideración. Algo para mencionar y que más adelante lo volveré a tomar en cuenta es sobre la magnitud del vector desplazamiento. Y es que en un movimiento rectilíneo, la magnitud del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida por la partícula. Sin embargo, si el movimiento es curvilíneo, eso ya no se sostiene. Pero eso lo veremos más adelante. Yo solo estoy avisando desde ahora para que lo tengan ahí pendiente. Bueno, bien, hasta aquí creo que tenemos base para pasarnos al siguiente tema, que es vectores en dos dimensiones. Pero antes de ir a vectores en dos dimensiones, debo mencionar algo que se me estaba escapando. Y tiene que ver con la suma de vectores en su representación gráfica. Y es que al sumar vectores, ellos deben estar colocados de una forma especial. ¿Cuál es esa forma especial? Los vectores tienen dos extremos. Por ejemplo, consideremos el vector en amarillo. Entonces, este extremo se conoce como punto inicial y este extremo de acá como punto final, pero que también podemos llamar punta del vector. Así que en la suma de vectores, la forma de ordenar estos vectores es colocando la punta de uno en el extremo inicial del otro. Bien, pero no hay problema si no hice mucho énfasis en eso, porque ahora en vectores en dos dimensiones pues lo vamos a volver a considerar. Bien, entonces empecemos lo que tiene que ver con los vectores en dos dimensiones. Empecemos entendiendo qué son las componentes de un vector. Para eso vamos a considerar un vector cualquiera, como este que estoy dibujando aquí. Este vector, bueno, realmente cualquier vector puede ser expresado como la suma de dos o más vectores. Por ejemplo, yo podría escoger el siguiente conjunto de vectores para obtener este vector rojo. Los vectores podrían ser, por ejemplo, estos de acá. Podría organizarlos así, en esta forma. Aquí, por ejemplo, otro vector y digamos que tenemos este último acá. Para pues obtener el vector en rojo, pues vamos a darle un nombre a ese vector en rojo. Llamémoslo el vector A. Entonces, ¿qué tenemos? Que la suma de estos vectores en azules pues, me dan el vector A. Ahora, yo podría también tener otro conjunto de vectores que me den el vector A. Por ejemplo, si tengo estos dos vectores, pues también me van a sumar el vector A. Aprovecho para recordar que la suma de vectores pues siempre se realiza colocando la punta de uno en la cola del otro, tal como se ve aquí, o como se ve por ejemplo acá, acá y acá. Pero en fin, volviendo al tema, pues tenemos que la suma de varios vectores que me den el vector A, pues toman el nombre de componentes del vector A. Y realmente el conjunto de vectores que yo puedo utilizar para obtener el vector A, pues es infinito. Sin embargo, de todo ese conjunto infinito de posibilidades, nosotros nos vamos a fijar o a concentrar únicamente en dos vectores que se llaman componentes rectangulares del vector A, los cuales son dos vectores mutuamente perpendiculares que al sumarse me dan el vector A, tal como estoy dibujándolos aquí. Perpendiculares porque pues aquí entre ellos dos forman un ángulo de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. De ahora en adelante sabemos que cualquier vector, si yo tomo por ejemplo este otro vector acá, y ya vemos este vector B, por ejemplo, pues él se puede expresar como la suma de dos componentes que son mutuamente perpendiculares, es decir,
Tenemos esta componente acá y esta otra componente acá. Y como dije, ellas dos se unen formando un ángulo de 90 grados. Entonces, si esto representa un eje, esta línea que va de aquí a acá, entonces esta componente que está paralela al eje sería la componente paralela al eje. Y esta de acá sería la componente de B perpendicular al eje. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué estas componentes rectangulares y no las otras? Bien, la respuesta es que necesitamos la descripción de cualquier magnitud física vectorial de la partícula o el objeto que estemos estudiando, sea independiente en cada eje. ¿Cuáles ejes? Si apenas conocemos el eje X, pues ese nuevo eje sería un eje paralelo al vector perpendicular al eje X, es decir, un eje que corta perpendicularmente al eje X. Y este nuevo eje le vamos a dar el nombre de eje Y. Recordemos que para que sean ejes, pues aquí debemos marcar la dirección positiva del eje Y, así como esta sería la dirección positiva del eje X. Y este punto de aquí nos serviría como marco de referencia. Entonces con esto estamos definiendo lo que es el plano bidimensional donde morará la partícula de estudio, es decir, ese es su universo. Bien, entonces consideremos nuevamente ese plano, voy a dibujarlo acá. Bien, entonces aquí ya tengo dibujado nuestro plano y a cada eje lo he dividido en partes iguales. Entonces, si mi partícula está, por ejemplo, en este punto y mi punto de observación se encuentra aquí donde se intersectan los ejes, en este otro punto, pues el vector posición será igual. Un vector que va desde el origen hasta donde se encuentra la partícula. Este sería mi vector posición que vamos a llamar R. Como ya se ha dicho antes, R va a ser la suma de un vector que llamaremos Rx más el vector Ry. ¿Y cuál es el vector Rx? Pues Rx es un vector que es paralelo al eje X y que va desde el origen hasta donde más o menos alcanza a la partícula, pero solo desplazándose en el eje X, más la suma del vector perpendicular, ya encontrando la punta del vector total, que es R. Coloquemos sus etiquetas pues para no olvidarlo. Tenemos que esto es el vector Ry y este de acá es el vector Rx. Igual que antes, yo puedo hacer uso de los vectores unitarios. Por ejemplo, definimos aquí el vector unitario en el eje X y acá el vector unitario en el eje Y. ¿Vale? Marquémoslo para que no se nos olvide. Este de aquí es vector unitario su Y y este de aquí, vector unitario U su X. Pues claro, yo puedo expresar ahora mis vectores en términos de esos vectores unitarios. Digamos que la magnitud del vector Rx es simplemente Rx, así que multiplicado por el vector unitario en la dirección X, pues me da el vector Rx. Más el mismo caso aplicaría para el eje Y. Tendría que la magnitud del vector Ry es Ry, y pues si lo multiplico por el vector unitario en el eje Y, perdón, acá, tendríamos el vector Ry. Como pueden notar, estos tres vectores R, Rx y Ry forman un triángulo rectángulo, cuyos lados son R por un lado, Ry y por este lado Rx. Como ya sabemos del teorema de Pitágoras, la distancia R la podemos calcular a través de las componentes Rx y Ry. Voy a dejarlo indicado aquí al cuadrado, así que por el teorema de Pitágoras esto sería equivalente a esta expresión de acá.
Por lo tanto, r pues sería igual a la raíz rx al cuadrado más ry al cuadrado. ¿Qué hay de la dirección del vector? Pues bien, en un plano la dirección es determinada por un ángulo que se mide desde una dirección referencia, como podría ser el eje X, hasta la dirección del vector que queremos indicar. Estoy hablando de este ángulo de acá. Medido, por supuesto, en dirección contraria al movimiento de las agujas de un reloj. Y a este ángulo vamos a darle el nombre de ángulo θ. Por supuesto que este ángulo aquí pues sería θ. Esto me permite a mí, a través de las funciones trigonométricas, obtener una relación para ry y para rx en términos de la longitud del vector, que sería r, y el ángulo θ. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la componente ry en términos de la longitud r y el ángulo θ, pues hacemos uso de la función trigonométrica seno del ángulo. Entonces, bien, entonces veamos qué es ry en términos de θ. Si analizamos la figura, vemos que seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, y el cateto opuesto en este caso sería ry sobre la hipotenusa, que en este caso es r. Bueno, recordemos, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. ¿Y cómo identifico el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto lo identificamos de la siguiente manera. Noten que el ángulo θ está formado por dos líneas, que son en este caso rx y r. Así que el cateto opuesto es ese que no está formando el ángulo, así de sencillo. Y entre esas dos rectas que forman el ángulo, pues el cateto adyacente es aquella recta más corta, que en este caso es esta de aquí, esta paralela pues. Como un ejemplo de identificación, si yo tengo este ángulo de aquí que voy a llamar alfa, está formado por esta línea que va aquí y esta otra que es la hipotenusa. Esta que está enfrente, que es este de acá, pues Rx sería el cateto opuesto al ángulo alfa. Y Ry sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Pues bien, ya que lo tienes identificado, esto de acá es una definición, así como se define también el coseno de un ángulo. Es el cateto adyacente, que para θ es Rx, sobre la hipotenusa, que es simplemente r. De la primera ecuación, si uno despeja lo que vale ry, pues tenemos que ry es equivalente a r multiplicado por el seno de θ. Y de la segunda tenemos que rx es equivalente a r multiplicado por el coseno de θ. De modo que cualquier vector en el plano, sea por ejemplo el vector r de posición, pues puede ser expresado en términos de la dirección, sabiendo que por ejemplo rx es r coseno de θ en dirección u sub x más el mismo r seno de θ en dirección u sub y. Si queremos podemos factorizar r y dejarlo escrito de esta manera. Y esto de aquí es un nuevo vector unitario que va a lo largo del vector r. Podremos llamarlo u sub r. Bueno, no hace falta indicación de vector acá. Así ya es suficiente. Veamos ese vector en el gráfico para que lo puedan identificar. Aquí tenemos mi gráfico y ese vector u sub r pues tan solo sería este vector de aquí, donde vemos claramente que sus componentes son u sub x, como lo vemos aquí, y u sub y, como lo vemos acá. Sí, este vector que vemos aquí es el mismo de acá, u sub y. Y son las componentes, tanto u sub x como u sub y, las componentes de ese vector unitario que es u. Entonces dejémoslo aquí indicado que este vector azul u sub r.
Pues claro, esto indica que mi vector R, como vemos ahí, es R veces, voy a anotar aquí, es R veces la dirección U sub R, como si estuviera en una dimensión, la cual estaría dada por la dirección de R. ¿Y cómo nosotros podríamos obtener la dirección a partir de las componentes rectangulares del vector? Pues bien, si nos vamos nuevamente a la figura, podemos hacer uso de la relación tangente. La tangente del ángulo se define como el cateto opuesto, que para teta es RY, dividido sobre el cateto adyacente, que viene siendo RX. Y aplicando la función inversa de tangente, pues nosotros tenemos que el ángulo o la dirección pues viene dada por esta expresión que estoy colocando aquí. De esta manera nosotros calculamos la dirección. Bien, entonces ahora resolvamos un par de ejemplos para aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya tengo un ejercicio aquí preparado y lo que tenemos aquí es el típico ejemplo, llamo yo operacional. Pues aquí no hay mucho que pensar, tan solo es aplicar las definiciones que ya hemos dado antes. Bien, el ejemplo que tenemos aquí trata de una partícula que se encuentra inicialmente localizada en el punto P y que luego se desplaza al punto P'. Esas posiciones cada una está dada por los vectores R sub i y R sub f respectivamente. Bien, como vemos aquí, el vector R sub i está dado ya en sus componentes rectangulares y la información que tenemos del vector posición final son tan solo la magnitud, que está dada en 5.6 metros, y la dirección, que está a 45 grados respecto del eje X. Bien, las unidades que estamos trabajando aquí pues están dadas en metros. Y lo que nosotros queremos determinar en este problema son el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento, la dirección del desplazamiento medida con respecto al eje X y calcular el vector unitario en la dirección del vector desplazamiento. Y todo esto por supuesto que es fácil de resolver. Y entonces ya sabemos que de la definición de vector desplazamiento, este se define como la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Y lo que podemos percibir aquí es que para poder resolver esta diferencia entre los vectores de posición, vamos a necesitar al menos que el vector de posición final también esté expresado en sus componentes rectangulares. Así que lo que hacemos aquí es reemplazar lo que valdría R sub f en sus componentes rectangulares, que vamos a llamar R final X en la dirección U sub X más R f en el eje Y en la dirección U sub Y menos, y abrimos paréntesis, el vector menos 4 metros en la dirección U sub X más 2 metros en la dirección U sub X. Es obvio que necesitamos saber qué es fx, rfx y qué es rfy, los cuales, si nos vamos a la figura, pues aquí vemos tranquilamente que esto de aquí es la componente, llamémosla pues rfy, y este de acá sería R final en la dirección X. Entonces, de este triángulo formado por la magnitud del vector f y sus componentes, me llevan a las siguientes relaciones trigonométricas. Entonces, ¿qué viene siendo RFX? RFX, como vemos, es adyacente al ángulo θ. Será relacionado con la función trigonométrica coseno de θ, que es igual
a RFX sobre la hipotenusa, que en este caso sería la magnitud del vector RF, que es sencillamente RF. El hecho de que aquí no aparezca vector o el símbolo de la flecha arriba que indica que es un vector, pues entonces me estoy refiriendo a una magnitud. O si coloco la flecha vector, entonces necesariamente tengo que colocar las barras de valor absoluto para indicar que estoy hablando de una magnitud. Bien, entonces despejando de esta ecuación, vemos que RFX pues, va a ser la magnitud del vector RF por el coseno del ángulo θ. Cuando nosotros identificamos que la componente RFX es coseno de θ, inmediatamente podemos asegurar que la componente RFY viene dada por la relación seno de θ. Bien, entonces tan solo sería sustituir para poder calcular qué vale cada cosa. Por ejemplo, aquí reemplazamos lo que es la magnitud del vector R final. Sabemos que eso es equivalente a 5.6 metros multiplicados por el coseno del ángulo de 45 grados. Así que esto sería igual a los 5.6 metros multiplicado por coseno de 45, que es aproximadamente 0,70. Y esto me da un valor aproximado de 3,9 metros. Vale, entonces lo mismo daría para RFY, que sería lo que vale R final, la magnitud de R, que es 5.6 metros. El seno de 45 grados es lo mismo que coseno de 45 grados. Entonces aquí tendríamos nuevamente el mismo producto. Y por lo tanto, como resultado, 3,9 metros. Bien, entonces, ¿cómo queda expresado el vector R final? La primera componente nos está dando 3,9 metros por U sub X, y aquí todavía no voy a colocar signo, pero lo vamos a tratar de identificar ahora. Tan solo voy a colocar el resultado de la componente RFY, que también me dio 3,9 metros en dirección U sub Y. ¿Cómo trazamos el vector RFX en la dirección X? O sea, la componente X del vector R final. Siempre el vector componente está tratando de buscar la punta del vector resultante, o sea, del vector total, como vemos aquí. ¿Y hacia dónde está apuntando este vector? Está apuntando hacia el eje positivo del eje X. Por lo tanto, el signo de este vector aquí viene siendo más. Si quieren, no lo colocamos porque si no está, pues se sobreentiende que es positivo. ¿Y cómo nos damos cuenta del otro? Pues también lo dibujamos, ya saben, buscando la punta del vector final, o no digamos final, el vector resultante, que es el resultado de la suma de estos dos vectores perpendiculares. Entonces tenemos ahí, y ese es mi vector, y está apuntando hacia la dirección positiva del eje Y. Así que el signo que tenemos acá debe ser positivo. Bien, escribámoslo de nuevo para que se vea más elegante. Entonces, para que no aparezca con ese signo más ahí, entonces sería simplemente 3,9 metros en la dirección positiva de X, como ya lo dijimos, más los 3,9 metros en la dirección positiva del eje Y. Bien, entonces este vector de acá es el vector componente RFX, que es este de aquí, este de acá, el vector RFX. Ojo, no confundir con este. Este de aquí no es un vector, es la magnitud del vector, la componente. Esto tan solo RFX es 3,9 metros. Al igual que esto de acá, esta es la componente RFY, o sea, este valor de aquí. El vector, pues, es aquel que me indica la dirección, que es esta flecha, y esto se denota obviamente con vector, ¿vale? Esta flecha de vector, posición final
componente y. Y eso es equivalente a todo esto de acá, incluyendo el vector unitario. Bien, hago estas aclaraciones para que quede lo más claro posible. Bien, entonces volviendo al concepto de vector desplazamiento, pues tan solo es sustituir eso que hemos obtenido en la expresión del desplazamiento, o sea, reemplazar estos valores de aquí. Así que tenemos que esto es 3,9 metros. Bien, entonces recordemos que hay una independencia en los ejes X y Y. Eso significa que yo no puedo sumar las componentes del eje Y con las componentes del eje X. Lo que vamos a hacer es reducir componentes en el mismo eje. Lo que vamos a hacer es entonces reducir términos que se encuentran en el mismo eje. Eso significa que yo solo puedo operar o hacer operaciones de suma o de resta con términos que reposan sobre el mismo eje. Eso significa que yo solo podría operar este término de aquí con este de acá porque se encuentra en el mismo eje. Y este de acá con este otro de acá porque se encuentran, como dije, en el eje Y. Así que entonces asociamos los términos que se encuentran sobre el eje X, como son 3,9 metros. Observemos que este menos con este menos, pues me va a dar positivo, o sea, me daría más 4m, 4 metros, y todo esto va en el eje U sub X. Luego tenemos más 3,9 metros, podemos aquí encerrar sin ningún problema, pues está precedido por un signo menos, y vemos que menos por más me dio menos, entonces colocamos menos aquí y 2 metros, cerramos y estos son los términos que se encuentran en el eje Y. Así que nada, pues operamos como ya sabemos hacerlo, tendríamos 7,9 metros en la dirección U sub X y acá tendríamos más 1,9 metros en la dirección U sub Y. Con este resultado estamos diciendo que toda la componente X del vector desplazamiento, que es esta de acá, en el gráfico sería, se las muestro, sería todo esto hasta acá. Entonces toda esta línea azul es lo que vale 7,9 metros según las unidades que estamos utilizando. Y toda esta distancia que va de aquí hasta acá, que estoy colocando en amarillo, esto de acá es lo que mide 1,9 metros en el eje Y. Y como pueden apreciar, las componentes vectoriales del vector D, pues ambas son positivas. Bien, ahora determinemos el segundo punto, que es la magnitud del vector desplazamiento. Entonces, de la definición de la magnitud de un vector, la magnitud del vector D se representa así, pues vendría dada por la raíz de la componente de x al cuadrado más la componente de y. Esto lo puedes verificar por el teorema de Pitágoras, pues si te vas aquí a la figura, donde mira que tenemos acá el cateto horizontal que vale 7,9, que sería mi dx, y el cateto vertical que sería dy y que vale 1,9. Y d, la magnitud de d, pues que es la hipotenusa, que ya sabemos por el teorema de Pitágoras, es tan solo el cuadrado o la raíz del cuadrado de los catetos. Así que nada, entonces resolvemos eso. ¿Y qué obtenemos? Pues bueno, tan solo es sustituir qué vale cada componente. Y sabemos que esto es 7,9 al cuadrado. Bueno, esto daría metros cuadrados, pero yo lo voy a colocar al final. Y esto daría 1,9 elevado al cuadrado. Claro, todo esto multiplicado por metros cuadrados, pero como hay una raíz, pues se saca la raíz de esos metros cuadrados y aquí afuera me quedan las unidades que son metros.
Bien, entonces te vas a la calculadora y esto da un valor aproximado de 8,1 metros. Y eso significa que esta distancia de aquí, del punto P al punto P', equivale a 8,1 metros. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de la magnitud? Si la partícula se desplazó en línea recta, si siguiendo la dirección del vector de P a P', pues la distancia recorrida coincide con la magnitud del vector. Sin embargo, si la partícula hizo una trayectoria diferente, por ejemplo, por decir algo, pudo recorrer este camino, hacer esto y llegar hasta el punto P, pues ahí la distancia recorrida es distinta de la magnitud del vector. Es obvio que la distancia recorrida me daría un número mayor que la magnitud del vector. Pero repito, si la partícula se desplazó en línea recta, pues la distancia recorrida coincide con la magnitud del vector. Bien, volvamos atrás acá y continuemos con el punto 3, que es calcular la dirección del vector D. O sea, ¿qué es alfa? Bien, eso por la definición sabemos que la tangente de alfa es el cateto opuesto. Veamos aquí cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto a alfa, como ven acá, bueno, es el lado que vale 1,9, o sea, de Y. Entonces nos vamos y tenemos que eso es 1,9 metros sobre 7,9 metros. Cancelamos metros y entonces el ángulo alfa es equivalente a la tangente inversa de 1,9 sobre 7,9. Nos vamos a la calculadora y eso nos arroja el siguiente valor: 13,5 grados. Y finalmente nos queda un vector unitario en la dirección del vector D. ¿Cómo calculamos eso? De la definición de vector unitario, un vector unitario en la dirección del vector D pues viene dado por esta expresión, que es el vector sobre la magnitud del vector D. Y esto es igual, como ya hemos calculado el vector D, entonces lo volvemos a escribir. Sobre la magnitud, que es 8,1 metros. Como notarán, aquí se cancelan las unidades, ya que el vector unitario es adimensional. Así que esto sería equivalente a la división entre 7,9 entre 8,1, y eso da un aproximado de 0,98 en la dirección U sub X más 1,9 entre 8,1, y eso es aproximadamente 0,23 por U sub Y. Entonces, esto es un vector unitario. Usted podría comprobar y calcula la magnitud del vector unitario en la dirección de D, y eso tendría que darle aproximadamente 1. Tendríamos que, como calculamos la magnitud de cualquier vector, elevar al cuadrado cada componente, y esto tendrá que dar aproximadamente 1. Quizás no les dé 1 porque hemos utilizado aquí valores aproximados, pero en definitiva esto tiene que ser igual a 1. Último ejemplo, consideremos el siguiente problema. En este problema consideramos una partícula cuya posición inicial es el origen, como vemos aquí, la cual ha hecho 3 desplazamientos. El primero es de 20 unidades en una dirección de 45 grados al sureste. Un segundo desplazamiento en dirección al norte, es decir, paralelo al eje Y. Y finalmente en una dirección noroeste a 35 unidades de distancia, pues llega a su destino final.
El objetivo de nosotros es encontrar la posición final, es decir, el vector medido desde el origen hasta el punto donde se detiene la partícula. Y además de calcular esa posición final, pues también vamos a calcular la dirección. Entonces, pues manos a la obra. Bien, se me olvidaba, recordemos que estos son los ejes Y y X. Bien, lo primero que notamos es que el vector posición final es la suma de todos los desplazamientos. Y tenemos de 1 más el vector de 2 más el vector de 3. Y gráficamente usted lo puede notar. Como ya les he dicho, la punta del vector se coloca en el punto inicial del otro, como aquí, como vemos acá y como vemos acá. Y el resultado va desde el extremo inicial del primer vector, que es este de aquí, hasta la punta del último vector, que ya es este de acá. El método que empleamos aquí, por supuesto, que es la descomposición de vectores en sus componentes rectangulares. Y es el más efectivo cuando tenemos más de dos vectores. Para proceder, el algoritmo es el mismo. Tenemos que descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Es decir, tenemos que expresar cada vector, por ejemplo, de 1 en su componente de 1x en la dirección U sub x más de 1y en la dirección U sub y. Y el objetivo es calcular qué son estos de 1x y qué es de 1y. Lo mismo sucederá con D2 y D3. Bien, entonces empecemos identificando las componentes rectangulares del vector de 1. Ya sabemos, en el eje X, pues buscamos la punta del vector de 1 sobre el eje X y trazamos el vector, o sea que llegaría hasta aquí. Y luego trazamos la componente paralela al eje Y. Así que aquí ya tenemos las componentes del vector de 1. Entonces vamos a escribirlas para tenerlas aquí presentes. Entonces esto es la componente de 1x y este de acá es la componente de 1y, vector componente. Como ven, las componentes del vector de 1 y el vector de 1 forman un triángulo rectángulo, del cual vamos a aplicar funciones trigonométricas. Entonces vemos del triángulo verde que el lado de 1y es opuesto al ángulo de 45 grados. Aquí, como estoy marcando. Si es opuesto, entonces la función trigonométrica asociada es la función seno. Así que d1y será igual a la magnitud del vector d1 por la función seno de 45 grados, lo cual será igual, pues el valor de la magnitud de d1 es 20 unidades multiplicado por el seno de 45 grados. Ahora, si sabemos que d1y está relacionado con la función seno, automáticamente el cateto de 1x va a estar relacionado con la función coseno del ángulo de 45 grados. Así que aquí tendremos esta expresión. Disculpen acá, me he equivocado. Coseno. Ahora nos vamos a la calculadora y ambos resultados dan un valor aproximado de 14.1 unidades. Por lo tanto, el vector de 1 se escribe de la siguiente manera. Tenemos que la componente en X es positiva porque, como ven aquí, apunta al lado positivo del eje X. Entonces tendremos ahí 14,1 unidades en la dirección X positiva. Pero en el caso de la componente Y, pues apunta al lado negativo del eje Y. Así que esa componente nos daría negativo y de esta manera pues ya tenemos el vector de 1 en sus componentes rectangulares. Ahora analicemos el vector de 2. De 2 pues ya está paralelo al eje Y, no tiene componente ninguna en el eje X.
Así que él en sus componentes rectangulares pues sería 0 porque no tiene nada en el eje X, y más porque va apuntando hacia arriba. Este es el vector de 2 que está en rojo, que ya he cubierto con la componente rectangular del vector de 1. Pero en fin, tendríamos que escribir aquí su magnitud, que es 25 unidades en la dirección U sub y. O sea que esto es igual a 25 unidades apuntando en la dirección y positivo. Bien, con el vector de 3 es algo similar que con el vector de 1. Para analizarlo bien, pues dibujemos sus componentes rectangulares. Entonces tenemos la que va en el eje X, buscando siempre la punta del vector, y luego la componente Y del vector de 3. Entonces, bien, marquémoslos aquí. Y este sería D3Y, y este de acá, marcarlo aquí, D3X. Bueno, recordemos que son componentes vectoriales, así que marcamos aquí con su flecha de vector. Entonces, como vemos del triángulo en azul, la magnitud de la componente D3Y es opuesta al ángulo de 15 grados. Aquí lo estoy marcando. Y como es opuesta, entonces D3Y está relacionado con la función seno. O sea que aquí tendríamos la magnitud del vector D3 multiplicado por el seno de 15 grados. Si la componente D3Y está asociada a una función seno, pues automáticamente la función coseno es asociada con la componente D3X. Aquí tendríamos D3 magnitud, pero acá coseno de 15 grados. Es importante que aprendan a dominar esto, pues para que tengan más velocidad a la hora de resolver problemas. Entonces, repito, si yo identifico uno de los catetos con la función coseno, automáticamente el otro es seno y viceversa. Entonces, nos vamos a la calculadora y esto es aproximadamente 9.1, mientras que D3X es aproximadamente 33.8. Unidades acá, que estaba olvidando, y unidades acá. Ahora, ¿cómo queda el vector de 3? Lo que tenemos que analizar es hacia dónde van las direcciones de sus componentes rectangulares. Como vemos, la componente X del vector de 3 va hacia el lado negativo. Miren aquí. Entonces, por supuesto que yo voy a colocar menos, indicando que está en sentido negativo, la magnitud 33,8 unidades sobre el eje X. Vale, y es fácil ver que la componente Y apunta hacia el lado positivo del eje Y, por lo tanto aquí tendremos 9.1 unidades en el eje Y. Entonces, ya teniendo todos los vectores en sus componentes rectangulares, sencillamente pues me voy a reemplazar en esta ecuación. Así yo tengo mi vector R final. Por lo tanto, tenemos y asociamos todas las componentes en el eje X. Entonces tenemos para finalmente obtener esto igual sería a menos 19,7 unidades en la dirección U sub X, y por acá tendríamos más 20 en la dirección U sub Y. Bien, voy a limpiar la figura para que pueda verse mejor el resultado. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Dibujemos las componentes rectangulares del vector final o el vector posición. Tenemos una componente X que es negativa y una componente Y que es positiva. ¿Y qué nos dice nuestro resultado? Efectivamente, la componente X pues es negativa y se supone que tiene una
magnitud o un tamaño de 19,7, mientras que la componente Y tiene un tamaño o una longitud de 20 unidades. Bueno, aquí también unidades. Entonces el resultado es tal como esperábamos. Bien, ahora lo que queremos determinar es la dirección del vector resultante, es decir, el ángulo formado entre el eje X y el vector al que deseamos medir la dirección. Nosotros podríamos encontrar esta dirección de aquí, este ángulo de aquí, primero con la función tangente, ya que vamos a llamar este ángulo de momento alfa y este de acá es beta. El ángulo alfa lo podemos determinar de la relación tangente porque definamos de nuevo, ¿qué es tangente de alfa? Tangente de alfa es el cateto opuesto, que sería 20, sobre el cateto adyacente, que es 19,7 unidades. Cancelamos las unidades y aplicando la tangente inversa, pues hallamos el ángulo alfa. Y esto nos arroja un aproximado de 45,4 grados. Entonces, pues este sería el resultado y alfa tendría este valor. En el dibujo no se ve como que muy de acuerdo el resultado. Pareciera que fuera más de aproximadamente 60 grados, pero recuerden que yo los vectores los he dibujado sin guardar proporciones. Entonces, por esa razón, no está coincidiendo este ángulo con lo que aparentemente he dibujado acá. Bien, y entonces, ¿cuál es el ángulo teta? Pues todo este eje, pues todo este ángulo equivale a 180. Y si vemos en la figura, pues alfa más beta es equivalente a 180 grados. Así que beta sería igual a 180 grados menos alfa. Y ya sabemos que esto nos dio. Por lo tanto, nosotros tendremos un valor para beta de 134 grados, 6. Y esto sería lo que finalmente nos pedía el problema. Si quisiéramos más, como calcular la magnitud del vector, pues tan solo es elevar cada una de estas componentes al cuadrado y tomar la raíz del resultado. Pero bien, hasta lo que hemos calculado es suficiente, creo, para entender todo lo que se ha explicado aquí. Entonces, como regla general, cuando yo tengo más de dos vectores, digamos tengo n vectores que tengo que sumar, pues el procedimiento es el mismo. Se tiene que descomponer cada vector en sus componentes rectangulares y cuando ya tenga cada vector expresado en sus componentes rectangulares, pues el resultado, digamos que mi vector resultante, vamos a llamar R, será equivalente a la suma, si son n, digamos que hay n, de las componentes de cada vector, vamos a llamarlos R sub i x en la dirección x más la sumatoria de las componentes ri y en la dirección u sub y. Vale, en este caso, ¿qué era R1x para el problema anterior? Pues era D1x y equivalentemente R1y D1y. R2, esto aquí mientras iba variando, ¿cierto? R2 pues sería R2x sería D2x y R2y sería D2y y así sucesivamente. Bien, hasta aquí vamos a terminar. Creo que es suficiente. No olviden que en la descripción del video dejo un enlace que los redirecciona a la página web del canal, en donde van a encontrar más ejemplos para estudiar y algunos problemas propuestos para que usted practique lo que ha aprendido con este tutorial. Pues sin más, yo ya me despido y estén preparados para el próximo tutorial, así que nos vemos hasta una próxima.